Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en esta mañana del sábado de la quinta semana y última semana de Cuaresma. Parece mentira que la Cuaresma se nos haya ido como agua o se me haya ido. Debe ser porque ofreciste algo muy light como sacrificio, me dijo un amigo muy querido. Y ahí donde ven, pues me dejó pensando. La verdad sí me dejó pensando. A lo mejor sí fui muy suavecito conmigo o me anda espiando, cualquiera de las dos cosas. No supe si me lo dijo por conocimiento o nomás al tanteo, pero le atinó. Es la experiencia, Jorge. Bien, pues saludamos también a Noemí, que nos acompaña como cada semana en los controles y hace posible que nuestras voces lleguen a sus oídos. Este día nos toca el ejercicio de la Lección Divina sobre la lectura de mañana, Domingo de Ramos, ya fíjese usted. En la conmemoración, en la que conmemoramos la entrada triunfal a Jerusalén y es preámbulo de la Semana Santa o Semana Mayor, como le decían nuestros mayores, y que tristemente para algunos, pues cada año tiene menos de santa y más de mundana. Pero bueno, hay que redoblar esfuerzos para recobrar este sentido litúrgico de camino a la santidad que la Iglesia nos propone y el cual al final de este camino nuestro Dios nos espera, como cantaba Vicky Carr, con los brazos abiertos. Definitivamente que sí, Jorge. Y ahora nos toca esta lección divina que, bueno, desafortunadamente no tenemos el tiempo para leer todo como normalmente o todo el evangelio que vamos a ver el domingo. Sin embargo, pues vamos a ver una parte muy importante de eso que se va a leer. Pero pues bueno, ya para no darle más vueltas, vamos a pedirle a Katy que nos ayude con la oración. Katy, adelante, por favor. Ok, con mucho gusto. Bueno, pongámonos en oración. Señor Jesús, trae en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en las escrituras, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. 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 Bueno, pues después de esta hermosa oración, preparémonos para nuestra lección divina de esta semana. Buenos días, hermanos. Empezamos con el primer paso de la lección divina que corresponde a Marcos 15, de los versículos 15 al 39. Pidamos que el Espíritu Santo nos inspire el verdadero sentido de la palabra y que nos dé fuerza para llevarla a la práctica. Vamos a empezar con el texto con Luis. Pilato, decidido a dejar contenta a la gente, les soltó a Barrabás y a Jesús. Lo entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y se pusieron a hacerle una reverencia. Salud al rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba por ahí, de vuelta de campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar con la cruz. Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa. Echándose a suerte,
lo que le toca a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de la condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza y decían: el que derriba el santuario y lo reconstruye en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. A su vez, los sumos sacerdotes, burlándose entre sí, comentaban con los letrados: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. A esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo comentaban: está llamando a Elías. Uno empapó una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y se le ofreció a beber, diciendo: quietos, a ver si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, lanzando un grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo expiró, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vamos pues, hermanos, con el contexto de estas palabras, estas claves de lectura. Generalmente, cuando leemos la historia de la pasión y muerte, miramos a Jesús y el sufrimiento que le infligieron. Pero vale la pena mirar también, por lo menos una vez, a los discípulos y ver cómo reaccionaron ante la cruz y cómo la cruz tuvo repercusiones en sus vidas, porque la cruz sirve de piedra de comparación. Marcos escribe para las comunidades de comienzos de los años 70, y muchas de estas comunidades, tanto de Italia como de Siria, vivían su propia pasión. Se confrontaban con la cruz de varios modos. Habían sido perseguidas en la época de Nerón, por los años 60, y muchos habían muerto despedazados por bestias feroces. Otros habían traicionado, negado o abandonado su fe en Jesús, como por ejemplo Pedro, Judas, y los discípulos otros se preguntaban: ¿resistiré la persecución? Entre los que habían abandonado la fe, algunos se preguntaban si sería posible todavía volver a la comunidad. Querían recomenzar el camino, pero no sabían si el regreso era posible o no. Todos ellos tenían necesidad de motivaciones nuevas y fuertes para poder emprender de nuevo el camino. Tenía necesidad de una experiencia renovada, del amor de Dios que superara los errores humanos. Pero también pensaban: ¿dónde la encuentro? ¿Cómo encontrarla? Y tanto para ellos como para todos nosotros, una respuesta se encuentra en los capítulos del 14 al 16 del Evangelio de Marcos, que describen la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Porque en la pasión de Jesús, momento de la más grande derrota de los discípulos, se encuentra escondida la más grande esperanza. Miramos en el espejo de estos capítulos para ver cómo los discípulos reaccionaron ante la cruz y cómo Jesús reacciona a la infidelidad y debilidad de los discípulos. Tratemos de descubrir cómo Marcos anima la fe de las comunidades
y cómo describe quién es verdaderamente discípulo de Jesús. Pues con este contexto, vayamos pues con Jorge para el segundo paso de la lectura orante. Gracias, Fabián. Bueno, antes de empezar con la reflexión, quiero reinsistir. El texto de mañana abarca los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Marcos, San Marcos. No lo vamos a leer, no lo leímos todo por cuestión de tiempo, ya lo comentaba Luis, lo comentó Fabián. Quiero insistir porque lo que leímos hoy, que son los versículos del 15 al 39, es sobre lo que vamos a centrar nuestra reflexión del día de hoy. Hay mucho material para reflexionar. Les recomendamos que ustedes lean completos estos dos capítulos y traten de reflexionar en varias partes de esto, de lo que viene ahí, pero ahorita nos vamos a centrar en este segundo paso. ¿Qué me dice el Señor del versículo 15 al 39? Entonces, quiero dividir este texto en, pudiéramos decir, 4 partes, en 4 grupos. El primero es centrarme sobre la decisión de Pilato. El segundo, la burla de los soldados. El tercero es el camino hacia el Gólgota y el hecho de la crucifixión. Y finalmente, la expresión del soldado romano. Realmente este hombre era el Hijo de Dios. Vamos por partes, pues. Partimos de la decisión de Pilato, que a pesar de no estar convencido de que Jesús fuera culpable de lo que le acusaban, finalmente decide dejar contenta a la gente liberando a Barrabás, que irónicamente en arameo significa Hijo del Padre. Entonces libera a este Hijo del Padre y al verdadero Hijo del Padre, Hijo con mayúscula, lo entrega para que lo azoten y lo crucifiquen. Esto anuncia el sentido de su muerte. El justo entrega su vida para salvar a los injustos. Y aunque no cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca, todo lo soportaba en silencio por los pecados de mi pueblo. Esto lo toma Marcos como cumplimiento a lo que el profeta Isaías había escrito alrededor de 500 años antes y que podemos nosotros encontrar en el capítulo 53 del libro de Isaías, versículos 7 a 9. Él, el justo, por mí, por ti, por los injustos, los que muchas veces nos lavamos también las manos haciéndonos los desentendidos, los que no sabemos o los que no nos damos cuenta o los que no nos queremos dar cuenta. Cedemos ante las presiones de otros y terminamos justificando el sacrificio de Jesús, que ha entregado su vida porque conoce nuestra debilidad. Vamos ahora con el segundo apartado, la burla de los soldados. Dice el texto, y entregó a Jesús para azotarle y para que fuese crucificado. Y aquí, hermanos, encontramos otra prefiguración. Cuando iban en camino a Jerusalén, Jesús advirtió a sus discípulos que sería azotado, cumpliendo con lo que había escrito y que está plasmado en el capítulo 53 del mismo Isaías. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces los soldados lo llevaron al pretorio y convocaron ahí a toda la pipiolera, toda la corte, y se burlaban de él. Pero este hecho, de por sí grosero, tiene también una significación que va más allá de los meros sucesos ocurridos y así convertirse en símbolo para que todos los seres humanos que nos proporciona otra verdad es sobre este Jesús que el evangelista Marcos trata de resaltar. Fíjense, los soldados se ponen de rodillas ante un condenado a muerte a quien Dios le dará gloria, dominio y honor.
Esto lo podemos encontrar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos del 11 al 14. Sin querer queriendo, terminan poniéndose de rodillas ante Jesús. Los soldados también le colocan un manto de color púrpura, color con el que se vestían y adornaban los reyes, las gentes importantes de la alta jerarquía. Decía Susanita, la de Mafalda, de los que tienen la sartén por el mango, a quien llevará el nombre de Rey de Reyes y Señor de los Señores. Sin querer queriendo, como dice el chavo, le están poniendo el color que le corresponde. Y esto lo vamos a encontrar en el Apocalipsis 19, versículo 16. Los soldados lo golpean con una vara, simulando el bastón de mando, el cetro, precisamente a esa persona de la que ellos están burlando, pero que a final de cuentas gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, según nos dice el Apocalipsis 12, versículo 15. Así que con estos actos burlescos y pensando que se ríen de un rey falso, no hacen en el fondo otra cosa que confesar a Jesús como soberano de los reyes de la tierra y parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, según nos dice el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 5. Y bueno, los soldados no lo sabían, pero nosotros sí que lo sabemos. ¿Cuántas veces hacemos burla y escarnio del que no se puede defender? En la oficina, en el negocio, en las tertulias familiares, en las reuniones de los amigos. ¿Cuántos mensajes electrónicos enviamos o reenviamos de la forma más cobarde, escondiéndonos el anonimato y diciendo solamente, no, pues si yo no lo hice, a mí me lo reenviaron, yo no soy culpable? Y esto lo hacemos sin tomar en cuenta que ese al que despreciamos, del que nos burlamos, posiblemente estará sentado a la derecha de Dios al final de los tiempos. Y padecemos de la misma ignorancia que los soldados. Vayamos a la tercera parte. Después de escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El hombre condenado sería conducido por un largo trayecto por las calles de Jerusalén por 4 soldados, 2 adelante y 2 atrás. Y en algún lugar de ese trayecto, nos dice Marcos, que obligan a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Esto como referencia nos indica que probablemente este hombre era conocido en la comunidad, a cargar la cruz de Jesús. El cireneo representa al discípulo que, aunque obligado, toma la misma cruz de Jesús, como lo había dicho en Marcos 8:34, dice, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y así, sin haberlo elegido, Simón de Cirene se convierte en el primero en seguir al maestro cargando su cruz, y esto de forma literal, no figurada, como se convierte, como a veces lo hacemos nosotros, o a veces peor, lo hacemos hasta en forma fingida, como que queremos, pero como que a la hora de la hora no lo hacemos. No nos gusta seguir su ejemplo, porque ante la más pequeña carga nos retorcemos y buscamos desesperadamente la manera de tirar la toalla, de aventar esa cruz. Nos gusta que nos acompañe, y esto también es motivo de reflexión, porque hay que discernirlo bien. Debemos de tener claro si ese gusto que nos da que nos acompañe es porque realmente disfrutamos de su compañía o porque secretamente esperamos que nuestra carga sea más llevadera, más ligera. Dicen por ahí que el interés tiene pies y el cargar de la cruz también lo tiene. Ahí te lo dejo para reflexión. 3 datos pertenecen al ritual de la crucifixión. Ofrecer vino mezclado con mirra para aminorar el sufrimiento. Fíjate, aminorar el sufrimiento. Y Jesús lo rechazó.
repartirse por sorteo la ropa del crucificado, y así aquel que se hizo pobre por nosotros se quedará sin nada propio. Hasta la ropa le quitaron. El profundo desprecio por el crucificado con insultos, como tú que destruyes el santuario y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Y los mismos sacerdotes y maestros de la ley se burlaban comentando: salvó a otros y no puede salvarse. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Mesías, ¡Qué Mesías! Que baje de la cruz para que lo veamos y creamos. Todo esto ocurre conforme al querer de Dios manifestado en el Salmo 22 y como Pablo dice en la carta a los Gálatas, la entrega obediente del Hijo que me amó y se entregó por mí hasta la muerte en cruz. Un signo entonces de ignominia y sufrimiento atroz que se convierte en el signo por excelencia del amor gratuito e infinito del Padre. Y precisamente el día que Israel mataba a sus corderos pascuales, el sacrificio de Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, inauguraba la nueva y definitiva alianza. Y al mediodía la tierra se oscurece hasta las 3 de la tarde, y a esa hora grita Jesús con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lo que muchos se burlan de él otra vez diciendo: miren, está llamando Elías. Y uno de ellos le da a beber vinagre diciendo: déjenlo, a ver si viene Elías a descolgarlo. ¿Cuántas veces hemos querido tentar al Señor de esta manera? Jesús, si eres el Hijo de Dios, cámbiame esto, dame aquello, quítame, sáname. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, resuélveme la duda y la deuda de paso. ¿Cuántas veces he visto que la fe se pierde ante una petición no concedida? Y terminamos uniéndonos a las burlas o arrojando una piedra como aquel hombre que apedreó a la Virgen porque no le hizo caso y no le cumplió lo que le pidió. Y vayamos al último apartado. Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y en ese momento el velo del templo se rasgó en 2 partes de arriba abajo, señal de que la muerte de Jesús ha roto la barrera entre Dios y los seres humanos. Es signo de que caduca el culto de la antigua alianza. Y el centurión romano, al ver que Jesús muere, dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y él responde no a señales como la oscuridad o al velo rasgado o al temblor, sino a Jesús mismo. Él ha visto morir a mucha gente. Pero en la muerte de Jesús ve algo que no ha visto antes. Su comentario nos recuerda el comienzo del ministerio de Jesús, cuando en su bautizo en el Jordán los cielos se abren y la voz de Dios declaró: tú eres mi Hijo muy amado, en ti tengo mis complacencias. Es curioso el hecho de que estas palabras hayan sido puestas en boca de un pagano, como queriendo significar que muchos vendrán después y creerán en la buena nueva anunciada por Jesús. El reino de Dios ha llegado, según nos dice San Mateo en el capítulo 4, verso 17. Nos dice San Juan: y los suyos no lo recibieron. Los judíos no lo recibieron. Pero, ¿y nosotros? El miércoles pasado, en nuestra lección divina, en la meditación, nos hicieron esta pregunta: ¿qué dice de mí el texto? Ahí se las dejo para reflexionar un rato. ¿Soy de los que se lavan las manos? ¿Soy de los burlones? ¿Soy de los que están esperando una aparición para poder creer? ¿Soy de los que condiciono al Señor por un milagro, mi fe por un milagro? ¿Soy de los que tientan al Señor? ¿O soy de los que dicen verdaderamente este es el Hijo de Dios? Con todo lo que esto implica. Pues ahí se las dejo para que le demos una buena pensada a estas preguntas. Y para
asentar las ideas, vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. No se vayan, acompáñanos. Bien, mis queridos hermanos, pues estamos de regreso en su programa Palabra y Vida. Vimos un discernimiento que hizo Jorge excelente sobre este Evangelio de Marcos, capítulo 15, del 15 al 39. Y bueno, pues está lleno de riqueza, fue prolijo esto, está lleno de riquezas estos comentarios que hizo Jorge, pero algo que me pareció, que me dejó pensando y me pareció interesante, y hasta hice mis notas por aquí, porque menciona Jorge, dicen que el interés tiene pies y cargar la cruz también. Me dejó pensando, además de todas sus preguntas que nos hace acá al final, pero pues a mí me sonó muy fuerte en la cabeza eso, con una especie de frase, si se puede decir, una frase parecida que me dejó moviendo el tapete. Si el interés tiene pies, el cargar la cruz también. En otras palabras, la carga hacia andar al burro, mi querido hermano. Así que Algo así. Algo así, por ahí va la cosa. Y pues bueno, el Señor nos invita a tomar la cruz y seguirla, pero la actitud de los discípulos fue muy interesante al respecto a la cruz, y esa es la actitud que muchas veces tomamos nosotros en lugar de tomarla como Jesús. Empiezo a quererla soltar, empiezo a que alguien me ayude, empiezo lo que sea, ¿no? Las reacciones son diferentes de cada quien, pero solo el Espíritu Santo es el único que nos puede fortalecer y sostener y ayudar a cargar esa cruz y a seguir en el camino con esa cruz. Y luego llegará un momento en la vida en que esa cruz ya no sea cruz para nosotros, o la soltemos, pero llegará otra nueva. Es la vida del cristiano. Pero sí habrá una con la que vamos a pasar siempre, nuestro ego. Pero bueno, las cosas y las pruebas de la vida se van dando y las cruces las vamos cargando. Como decía Pancho Villa por ahí, ánimo mis valientes que adelante se pone más feo. Así que no se me raje, mi querido hermano, hay que cargar la cruz. Katy, ¿algún comentario por ahí? No, pues yo me quedé con las preguntas, ¿verdad? de Jorge, la pregunta esa de si somos nosotros de los que nos lavamos las manos, ¿cuántas veces preferimos lavarnos las manos para no comprometernos, para no meternos en alguna polémica, ¿verdad? Preferimos fingir que no pasa nada y eso es una actitud que hoy en día se ve mucho. Bueno, yo así lo veo y así lo siento. La otra pregunta que me llamó mucho la atención es, a veces le regateamos tanto a Dios, si tú me haces el milagro, creo más en ti, pero si ya no me lo cumples, no, sabes que ya no. Esas actitudes creo que nos están enfriando, entonces yo pues veo que el Señor nos pide un compromiso más. El creer en realidad que Él se entregó por nosotros es parte de lo que nos lleva a comprometernos a no ser parte de esos borreguitos que a veces nos dejamos llevar hasta por las cosas burlonas, como decía ahorita Jorge, ¿no? De burlarnos y ahora sí de regatearle al Señor todo lo que Él nos da. Fabián, ¿usted qué opina? Ay Dios, después de tantas pedradas y las que faltan, a mí me llamó, con todo esto del texto, me llamó una frase que no aparece en el texto que leímos, pero sí forma parte de la lectura del domingo, ¿sí? Y me quedé pensando al leer el texto, y ahí les va otra preguntita. ¿Cuántas veces, me lo pregunté yo, por eso se los pregunto a ustedes, cuántas veces no he gritado yo, crucifícalo, crucifícalo? Eso fue lo que me golpeó muy gacho, la verdad. El maestro de las preguntas, ¿cómo ves? Ya me están quitando mi chamba, las preguntas eran mías, No, pues por eso ya no voy a decir nada, y más bien voy a decirles que pasamos al tercer paso de la lección divina, que es la oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Luis, adelante. Gracias, Fabián. Bueno, pues el momento ahora es hacernos esa pregunta, ¿qué
¿Qué le respondo al Señor? ¿Qué le digo al Señor? Ya vi lo que dice, ya vi lo que me dice. Y ahora pues, Señor, aquí es donde se abre el corazón, se abre el alma completamente a Dios, se abre el alma completamente a Jesús. Si puede usted, mi querido hermano, en casa, hermana, cierre sus ojos, abra su corazón. Si está haciendo otra cosa, bueno, entendemos, pero síganos en esto, en ese ambiente espiritual tranquilo, pidiéndote pues, Señor, que me ayudes a hacer silencio en mi corazón para escucharte, hacer silencio en mi corazón para tomar y acoger y abrazar lo que tú me quieres decir. Hoy, Señor, me has puesto varias perspectivas que en la vida toma el ser humano ante la cruz. Algunos, Señor, con sus actitudes, se burlaban ante ti, se burlaban de ti. De muchas maneras lo hicieron, pero eso, Señor, ensalzó tu grandeza. Por eso eres considerado rey, porque te vistieron de púrpura. Y entonces te pido que seas el rey de mi corazón. Ellos se arrodillaban ante ti en señal de burla. Yo, Señor, ante ti me arrodillo con toda seriedad y lleno de amor en mi corazón y de un grande respeto y admiración por ti. Porque nunca rajaste leña ante la cruz. Te dieron un cetro que después vino a ser tu cetro de hierro para dominar a todas las naciones, pero no es un hierro que lastima ni que hace daño, sino el hierro del amor, que es enorme, que es clave, que es el punto principal de toda tu misión. Es donde se centra todo tu grandeza. El punto máximo que mostraste de ese amor fue ahí en la cruz exactamente, Señor. Y ante tu amor y ante tu grandeza, doblo mis rodillas. Me he dado cuenta, Señor, que a veces te reto, a veces te exijo, a veces te condiciono y te digo, si me sanas a fulanito que es mi pariente, entonces creeré más en ti. Y no quiero ya vivir así. Quiero tomar tu amor tal cual es, rogándote que me cambies a mí. Que el milagro que hagas en mi vida, te lo pido que lo hagas dentro de mí, Señor, para echar fuera todo lo que me aleja de ti y acercarme más. Quiero, Señor, ya no ser como esos que se burlaron del que no se puede defender, porque a veces yo me burlo del que no se puede defender, sobre todo me burlo, critico, hago comentarios, incluso chismes y le pongo de mi salsa, de aquel que no está presente en un grupo y entonces hablo mal de él, mal de ella y le desprestigio, que no se puede defender en el momento. Señor, te pido perdón por eso, porque no quiero ser burlón. No quiero sentarme en el banco de los burlones, como dice el Salmo 1. Quiero estar contigo ante la cruz. No quiero salir corriendo ni huyendo como los discípulos. Busco resistir, busco permanecer en tu camino, busco permanecer en tu amor. Quiero, Señor, renacer. Quiero reiniciar mi vida, en un reiniciar viendo qué fue lo que hice, qué sucedió el año pasado, de la Cuaresma pasada, de la Pascua pasada, a cómo se ve el final de esta Pascua, cómo me vi, cómo me veo hoy, y qué esperanzas guardo y cómo hacerlas revivir y cómo renacer en tu amor. Cómo permanecer en esta comunidad católica y la comunidad de mi parroquia en la que me tienes. ¿Cómo, Señor, puedo renovar tu amor? Hoy, Señor, vuelvo a tomar las cruces o la cruz que tengo en mi vida para llenarme de esperanza en ti con tu Espíritu Santo para poder seguir adelante y seguirte a ti.
No quiero ser como Pilatos, que cede ante presiones sociales o ante presiones familiares o ante polémicas. No, Señor, quítamelo, cobardón, y ayúdame con tu Espíritu Santo a ser firme en tu amor y a declarar que eres el dueño y Señor de mi vida y que te amo con todo mi corazón. Porque cuando estoy ante presiones de otros, medio me achicopalo. Ya no quiero ser así. Quiero ser como el centurión, que dijo: verdaderamente seré hijo de Dios. Yo, Señor, quiero ser así, poder proclamar y declarar y decir con voz alta y con cada uno de los instantes de mi vida, estar diciendo que tú eres el verdadero y único Hijo de Dios y que eres mi Señor, que eres mi Rey, que eres el Señor de todas las naciones y de todo el universo. Te sentiste solo en la cruz, Señor. Solo estaba María Santísima contigo y Juan. No sale en este evangelio, pero lo sabemos porque está en otros evangelios, pero te sentiste solo, por eso decías: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué, Dios, me has abandonado? Porque en la cruz se vive la soledad. Ahí en la cruz se vive la soledad. Solo el que está en ella lo sabe. Y tú sabes, Señor, mis soledades, tú sabes mis tristezas, tú sabes mis angustias, sabes la cruz con que estoy cargando. Rompe, Señor, esas barreras que me están limitando de ser libre, de disfrutar mi libertad y de disfrutar mi cercanía contigo. Ven, Señor Jesús, y ayúdame y rompe con todo aquello que me aleja de ti. Allí en la cruz tú te sostuviste, permaneciste. Y aunque fuiste tentado y movido por otros y llegaban y te decían: ándale, bájate de la cruz, tú sí eres Dios. Señor, yo que pueda sostenerme en ti y contigo en lo que vivo cada instante de mi vida, hasta el último momento de mi existencia. Ya no quiero condicionar mi amor hacia ti. Lléname pues de tu Espíritu Santo, te lo ruego, para que me enamore totalmente de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y te siga buscando siempre. Ayúdame a hacer silencio en mi corazón. Quiero escucharte, quiero conocerte, quiero abrazarte y quiero estar a tus pies. Que mi conciencia me acompañe, Señor, en este momento tan especial en que me encuentro contigo, y que me prepare para esta parte final de la Cuaresma y poder celebrar lleno de gozo y lleno de esperanza la Pascua que se acerca, porque tú, el resucitado, me llena de vida eterna. Que siempre la presencia tuya, bendita, divina, de la crucifixión, llene todo mi ser. Y que me marque por siempre como cristiano. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, seguimos en este ambiente de oración y vamos a seguir con el cuarto paso, la contemplación y acción. Ahora vamos a ver cómo vamos a actuar para responderle al Señor. En este paso, Jesús nos invita a contemplar el suceso de su pasión y a leer y releer el texto varias veces para empaparnos de su contenido y poder. Como es debido, la gracia por el misterio de la pasión, muerte y resurrección y el impacto que esto tiene para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Pero no es la contemplación. También tenemos que averiguar cómo podemos poner en práctica o cómo podemos cambiar algún mal hábito o alguna mala actitud que hemos descubierto a lo largo de esta reflexión. Hemos leído el texto, hemos escuchado lo que el Señor nos dice a través de esta lectura. Luis nos ha guiado de una manera hermosa para contestar al Señor desde lo más hondo de nuestro corazón, y así hemos podido dialogar con el Señor.
Pero ahora es cuando podemos determinar qué nos invita el texto a hacer. ¿Cómo podemos demostrar que este diálogo no es solo una plática casual de cómo está el clima o qué comimos, cosas vanas, sino a qué nos vamos a comprometer? Para eso, nos pueden ayudar algunas preguntas, además de las que ya nos hicieron nuestros compañeros. Hermanos, tomémonos el tiempo durante esta semana para reflexionar las siguientes preguntas respecto a la postura que tomo yo frente a Jesús. La primera pregunta que les hago: ¿qué me dice el Evangelio que he leído? ¿Qué debo cambiar para ser más como Jesús? ¿Qué tan consciente estoy de que Jesús murió por mis pecados? ¿Dónde agoniza y sufre hoy Jesús? ¿No eres tú también de esos discípulos? Con razón decía Fabián, y las que faltan. Así es. Por eso me quedé calladito. Tenemos mucho para reflexionar, mijos. Sí, qué tan consciente estoy de que Jesús murió por mis pecados. Y bueno, la última pregunta es, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y muchas veces nos consideramos uno de sus discípulos, ¿no? Y a la hora en que se vienen las pruebas bien duro, ¡ay, Chihuahua! Pues ya como que se echa uno para atrás. Mira, ayer le estaba platicando ahorita, ¿no? Que me pusieron la vacuna del COVID, la segunda, y me fue como en feria con la fiebre y los dolores. Y al principio le entró uno bien suave. Ay, Señor, te ofrezco mis dolores. A las 2 horas, hijo, Señor, te estás pasando. Espérate tantito. Y en realidad, pues, somos realmente uno de sus discípulos. ¿Y qué tanto queremos llegar a ser, no? Cómo hay que seguir insistiendo en pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos va fortaleciendo y quien nos va guiando. Fíjate que a mí me llegó la cuarta pregunta. ¿Dónde agoniza y sufre Jesús hoy? Porque ahorita me está cayendo el 20 de que lo veo como algo que ya pasó. O sea, Jesús sufrió. Verbo pasado pretérito del verbo ya no sufre porque ya sufrió. ¿Dónde agoniza hoy? No, ya agonizó y se murió y resucitó. Pasado, ya pasó. Y ahorita me está cayendo el 20 que no, que así como la misa no es un recordatorio, sino es una vivencia, es volver a vivir el sacrificio en nuestro tiempo actual. La pasión de Jesús no es algo que se quedó en el pasado, sino que sigue siendo. Y ahora entiendo aquel pasaje de San Pablo que decía: si en algo le faltó a Jesús sufrir en la cruz, ahí van mis pesares y mis dolores y lo completo con mi sufrimiento. ¿Por qué? Porque la agonía y el sacrificio de Jesús sigue vigente, sigue vivo, es presente, es real. Entonces hay que estar a las vivas para voltear a ver a aquellos en los que Jesús sufre y agoniza, y a veces me tocará sufrir y agonizar también junto con Jesús. Entonces eso me impactó. Sí, es tremendo esto. Y por eso dicen, leí en un libro por ahí la vida del padre Pío, San Pío de Pietrelcina, y dice que sucedía después de estar varias semanas con fiebre y los médicos no sabían por qué, no entendían por qué. Y altas fiebres y dolores y demás, y total que pasaba de repente la fiebre, así como llegó, así se iba, y andaba todo inquieto Pío. Dice, bueno, ¿qué traes ahora, Pío? ¿Qué te pasa? Pues andas inquieto. No, decía, es que sufro cuando no sufro, no tengo que ofrecerle al Señor. Ahí estás en niveles de misticismo y de santidad tremendo.
Oye, como hay un padre precisamente joven, no sé si lo han visto en alguna red social, se llama Manuel Cueto, creo, un padre muy joven y todavía el año pasado estaba muy sano y le detectaron algo en el ojo. El chiste es que un tumor canceroso se le fue al cerebro y ahorita está ya tiene algunos 35 años. Y lo ves y él dice, no recen por mí, recen por los que sufren más que yo. Pero lo ve uno y dice, Señor, ahí estás presente y no te rajas. Y el padre no se raja y él dice, sigan orando, yo no soy de aquí, o sea, yo vine y mi lugar es el cielo, pero con una fortaleza que él está viviendo este sufrimiento que está pasando. Y es muy triste ver cómo alguien tan joven, tan alegre, que está dando todo por el evangelio, pues tenga que pasar por este sufrimiento, que como dices, hay que pasar en algún momento dado por una cruz, por un sufrimiento, ¿no? Para poder ofrecerlo. Exactamente, Fabián, estás muy serio. Creo que ya estamos llegando al fin del tiempo, me parece, pero ¿cómo andas tú? Lo que pasa es que me quedé pensando con lo de dónde agoniza y sufre que decía Jorge. Porque vemos muchos que, a Dios gracias, tenemos una vida más o menos confortable y pecamos mucho de omisión. Se nos olvida pensar en los que sufren. Ahí es donde está Jesús, que es lo que dice, yo creo que es a lo que se refiere el Papa Francisco al decir que somos una iglesia en salida. Tenemos que salir a ver eso, no enconcharnos y decir, yo estoy muy bien, pobrecitos de los demás. Por eso me quedé callado. Bueno, pues mis queridos hermanos, como les comentaba, ya el tiempo se nos está terminando. Jorge desafortunadamente tuvo que irse, pero pues no dejen de ser ángeles de Radio Guadalupana, no lo dejen a un lado eso, por favor, mis queridos hermanos, ayúdenos con sus oraciones, donativos, pase la voz para que vayamos creciendo en la fe, en las obras, que son salvoconducto para la entrada a una gran final, la vida eterna, ¿no? El ir a ayudarnos pues los unos a los otros. Síganse haciendo orador asiduo de la liturgia de las horas. Uno de los actos litúrgicos de nuestra iglesia nos ayuda a profundizar en la relación con Dios, nos ayuda a conocerlo un poco mejor. Si quieres recibirla por audio, solicita tu incorporación al grupo de liturgia de las horas por un WhatsApp. Así de sencillito. Manda un WhatsApp al 656-167-3077, nada más indicando que quieres formar parte del grupo de liturgia de las horas y te empezará a llegar diariamente ese mensaje. Les deseamos una muy, muy tranquila y muy santa Semana Santa, más que la del año pasado, que bueno que ya estamos ahorita en una posibilidad de poderla celebrar realmente. Eso es muy diferente a lo que vivimos el año pasado, que daba mucha tristeza, ¿no? El ver por televisión o por medios de redes sociales las misas y toda la celebración de la Semana Santa y de la Pascua y todo Papa eso, pero solo desde caso, exactamente, desde casi decían, la basílica. Están los templos solos, mano, ¿qué es esto? Y así que aprovecha ahora. Ay, es que, sí, miren, no se haga. El restaurante si quiere echarse el taco y sí se va y se echa un taco, pero no quiere ir a misa. Vaya a misa. Al cabo, eso, el 30% de aforo, mire, cuando vamos a misa estamos el 15% del 30% que está ahí. Hay lugares y espacios vacíos por todos lados. Usted no se preocupe, vaya a misa, vaya a las celebraciones. Lo peor que puede pasar es que el día que está lleno, bueno, se regresa a su casa. Busque nuestras reflexiones para que esta Semana Santa, pues una diaria, o esta semana, una reflexión diaria en esta misma estación, nuestra página de Facebook, nuestra página de web. Fabián, ¿algo más, Katy, por ahí? No. Pues bueno, nos despedimos con alegría. Dispénsenme que yo no tengo la chispa de Jorge y la alegría que saca y esas cosas, ¿no? Somos de estilos diferentes, pero bueno, nos despedimos verdaderamente con mucha alegría, con la esperanza de que esto que hemos compartido haya sido provechoso para usted,
para sus almas, y con el deseo de que la paz y el amor de Dios siempre les acompañe. Estuvimos pues con ustedes, Fabián, Katy, Luis y Jorge, que ya se fue con nosotros en una emisión más de Palabra y Vida.